y únicamente me dicen si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Listo, Beta. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, el día de hoy yo les voy a hablar acerca sobre el poder de usar tus miedos. Yo quise, pues, nombrar así esta capacitación porque justamente pues, con el tiempo, cuando yo estuve preparando la capacitación, mientras estuve leyendo sobre el tema, escuchando audios y todo esto, pues justamente me hice consciente y descubrí que nuestras metas y nuestros objetivos únicamente los podemos alcanzar si nosotros eh, identificamos esos miedos y caminamos de la mano con ellos, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es el miedo. Y si nosotros nos vamos a la literatura, nos dice que es una de las emociones más primitivas que tiene el ser humano y se va a referir a la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un daño que este bien puede ser real o totalmente imaginario. Y evidentemente nuestro miedo va a tener un porqué. Entonces, pues, ¿para qué nos va a servir? Pues simplemente el miedo es una señal, va a ser una alarma que nosotros utilizamos y que se va a activar para avisarnos de los peligros y de esta manera nosotros podamos aumentar las probabilidades de supervivencia. Entonces yo te pregunto, ¿el miedo nos sirve? Claro que sí, nos sirve porque es justo pues lo que nos ayuda y sin él no estaríamos vivos. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo importante o cuál es la parte importante de esto? Que nosotros sepamos de dónde viene ese miedo. ¿Por qué? Porque nuestro miedo bien puede ser racional o puede ser irracional. ¿Y a qué nos referimos cuando es un miedo racional? Este existe cuando realmente hay una amenaza totalmente real y que pone en riesgo pues nuestra vida. ¿Y cómo puede ser esto? Un ejemplo es si te apuntan con un arma, si tú estás, por ejemplo, acampando de lo lindo y de repente ves a lo lejos una mamá oso que viene con sus crías y viene dispuesto a atacarte, evidentemente vas a reaccionar y vas a correr. O bien si estás al borde de un precipicio, tu miedo se va a activar. ¿Para qué? Para decir, oye, vas a caer y entonces tú puedas alejarte. Esto son nuestros miedos racionales. Pero viene un segundo miedo, que es el miedo irracional. Y aquí es donde las cosas empiezan a poner bien buenas. ¿Por qué? Porque este va a tener su origen en un pensamiento que es totalmente imaginario, distorsionado y totalmente catastrófico. Y aquí les quiero dar este ejemplo. No sé si ustedes eh, se acuerdan de esta icónica escena de de una miniserie de los 90. Yo les juro que tenía compañeritos cuando éramos niños que les daba un terror meterse a bañar porque ellos juraban y perjuraban que se les iba a aparecer este payaso en el baño. Y de hecho, muchas de las personas desarrollaron este miedo a los payasos justamente por esta escena, por esta miniserie. Yo te pregunto, ¿realmente si yo me metí a bañar me iba a encontrar a Pennywise ahí? Pues claro que no, pero a partir de la película, a partir de esta escena, pues se fueron desarrollando estos miedos. Y entonces, lo que te comentaba, nosotros a diferencia de los animales, ellos van a activar pues ese miedo por instinto de supervivencia. Con nosotros es algo bien distinto y un poquito pues más complejo porque nuestra mente va a influir mucho. Y obviamente también tiene que ver pues todo lo que uno vivió de niño, las experiencias que has tenido. Yo te comparto, por ejemplo, que el hablar en público, cuando iba en la secundaria, en la vocacional y parte de la carrera, me daba un terror hablar en público y era la compañera que de verdad yo les decía, mira, yo te hago las diapositivas, te hago las láminas, pero no me pases a exponer ni me pases enfrente porque de verdad yo no puedo. Y bueno, el día de hoy estamos aquí trascendiendo justamente ese miedo. Y lo que te decía, aquí es donde las
cosas se ponen bien buenas. ¿Por qué? Porque entonces tu mente empieza a crearse todas unas telarañas mentales bien padres y empieza a crearse historias que ni siquiera van a suceder, que son totalmente imaginarias. Y entonces pasamos por el síndrome del ¿y si? ¿Y si me sale mal? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si me critican? ¿Y si no está bien como lo hago? ¿Y si eso no es para mí? Híjoles, ¿y si emprendo y si me voy a la quiebra? Y entonces empiezan a ocurrir todas estas historias que de verdad uno se cuenta y se las cree y se las compra. Y entonces comenzamos nosotros a enfocarnos en todo lo malo que va a suceder y no en lo bueno que nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, aquí realmente va a depender totalmente de ti si empiezas a identificar pues estos miedos, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta del millón. La cuestión no es pues si sientes o no sientes miedo. Aquí la cuestión es cómo vas a actuar ante este miedo. Y a mí me encanta este ejemplo porque si ustedes recuerdan esta caricatura, que era de un perrito, me gustaba mucho, pero vas a tener dos opciones. Si tú actúas con, pues, si te quieres partir como el perrito a la mitad, o si tú realmente reaccionas pues con esta emoción y aceptas ese reto que se te está presentando. ¿Por qué? Porque déjame decirte que aquí nadie está exento del miedo. Todo el tiempo se nos van a estar presentando situaciones en nuestro día a día y la cuestión aquí, como te decía, es el cómo vas a decidir tú actuar ante esos miedos, ¿no? Ahora, algo también muy importante que a mí me gustaría mencionar es qué era lo que escuchabas allá afuera o qué es lo que escuchamos allá afuera. Porque desde mi perspectiva tenemos como este paradigma de que allá afuera nos dicen que tenemos que desaparecer los miedos, ¿no? Y entonces, pues es como bien sencillo que te digan, pues es que, ¿sabes que a mí me da miedo esto? Y tú digas, pues no tengas miedo, ¿no? Y uy, es así bien fácil y se desaparece. Y entonces, como te mencionaba, yo tenía como esta percepción y poco a poco la he ido, pues, he ido cambiándola, porque yo creí, pensaba que las personas que emprendían, que las personas que se paraban enfrente de un escenario y te hablaban con toda la seguridad, eran personas, pues, que no tenían miedo y que no sentían ese miedo y por eso se aventaban a hacerlo, ¿no? Y de verdad yo creía también que había una guía para dejar de sentir miedo y que esa guía te decía paso 1, paso 2, paso 3. Paso 1, tírese al suelo y hágase bolita. Paso 2, cierre los ojos. Paso 3, va a dejar de sentir el miedo. Te lo juro, yo lo creía así. Y yo en algún punto llegué a pensar que, pues que esos miedos no iban a trascender. Sin embargo, al día de hoy puedo decirte que, y esto lo he aprendido, que la única manera en la que nosotros vamos a alcanzar nuestras metas es enfrentando nuestros miedos. Y bueno, aquí nosotros vamos a tener pues 3 tipos de miedo. El primero va a ser nuestro miedo paralizante. Y este miedo es el que me dice, mira, ¿sabes qué? Yo no me muevo, yo estoy bien aquí. Y a mí me gusta decir, relacionarlo con que, pues, nos sale nuestro Juan Gabriel interno y en ese momento decimos, pero qué necesidad y para qué tanto problema, o sea, como para qué me voy a exponer, mejor yo aquí me quedo, ¿no? El segundo es el miedo que es un distractor o bien un miedo de frustración. Y en este miedo, nosotros, pues mira, la verdad no nos vamos a mover porque no le vemos como, pues no vamos a, no nos es de alguna manera como muy importante, no nos mueve, no nos lleva a actuar ni pues
realmente ni a buscar soluciones, ¿no? Y de hecho aquí es donde nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, que de hecho la semana pasada nosotros tuvimos una gran capacitación por la líder Adriana, justamente de esto, de la zona de confort. Entonces van súper ligados estos temas. Y bueno, va a existir también el estimulante o el movilizador. Y aquí este miedo es el que a nosotros nos va a llevar a actuar y a buscar soluciones pese a las emociones que nosotros lleguemos a tener. Y entonces me gustaría ponértelo o trasladártelo a este ejemplo de cuando nosotros emprendemos o cuando invitamos a alguien a emprender. Cuando una persona se paraliza, te dice, mira, ¿sabes qué? Yo aquí estoy muy bien, mejor ni le muevo porque, y si pierdo, y si no soy bueno para hacerlo, y entonces caemos en esta parte, como te decía, en este síndrome, ¿no? En el de distracción es como esta parte de saber yo que pues sí tal vez necesito un ingreso extra, sin embargo, pues ahorita no le muevo, no le busco y me quedo justo en mi zona de confort a pesar de que pues no me guste, ¿no? Y en el estimulante es el me voy a mover. Y aquí es donde nosotros empezamos realmente a hacernos conscientes y apalancarnos. ¿Por qué? Me muevo porque me da miedo el cómo voy a estar de aquí en 5 años, el saber que el día de hoy no me gusta cómo estoy y también pues no me quiero ver así en un corto, ni en un mediano, ni a largo plazo. De hecho, no sé si ustedes han visto esta película que se llama Comer, Rezar, Amar, que se las recomiendo muchísimo, pero en esta escena justamente la protagonista le está diciendo a su amiga que ya no siente como esa pasión y que le da miedo seguir así, que no sabe realmente qué va a hacer de su vida si ella sigue, pues sigue así en esta parte estancada, ¿no? Entonces, ese va a ser el miedo que a nosotros nos va a ayudar para movernos y buscar otras salidas, buscar alternativas, ¿no? Y ahora, nosotros vamos a tener 3 maneras o 3 formas de ver estos miedos, ¿no? La primera es que voy a ignorar el miedo, que le voy a dar la vuelta y la verdad, pues yo sé que tengo miedo, pero lo voy a ignorar totalmente. Y entonces, yo tengo aquí al señor miedo, a mi dragón, pero al momento en que yo me quiero mover, al momento en que yo quiero hacer algo, te va a frenar. ¿Por qué? Porque lo estás ignorando y no lo estás haciendo consciente. O bien, el número 2 es que me ponga yo a pelear con mi miedo, ¿no? Entonces, yo sé que mi miedo está ahí, pero no, hombre, me enojo, hasta reclamo y digo, ¿por qué tengo miedo de esto si no me deja avanzar? Y entonces, esto va a hacer que tú te desgastes y de igual manera te va a frenar. Y número 3 es que tú aceptes y entiendas a ese miedo. Y entonces lo mandes a la friendzone. Y aquí es justamente donde tú eliges hacerte consciente, empezar a observarte, que es lo que hemos venido trabajando, el empezar a observarnos, y esta parte nos va a servir muchísimo, porque entonces tú ya empiezas a entender ese miedo, entonces ya sabes que está ahí, ya sabes que tienes ese miedo, pero entonces lo vas a hacer a pesar del miedo, y aquí es cuando tú vas a invitar a tu miedo a caminar contigo, ¿no? Ahora, si yo me pusiera a preguntarles el día de hoy y a todas las personas que están conectados, si tienen miedo, ¿cuál es su miedo? Pues justamente nosotros haríamos pues toda una colección de miedos, ¿no? Sin embargo, aquí lo importante es que nosotros, como les mencionaba, lo aceptemos, lo identifiquemos y aprendamos a caminar con él, porque haciendo todo esto es la manera en la que nosotros vamos a afrontar y vamos a poder ir detrás pues de esa meta, de ese sueño que tú tienes. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar estas herramientas. Y el día de hoy
yo te quiero compartir pues estas herramientas, así que saca tu lápiz y un papelito donde anotar, porque créeme que si las llevas a la práctica, créeme que te van a servir y te van a ayudar, te van a servir muchísimo. Y la primera es justamente, y que ya lo he venido diciendo en la capacitación, es que los descubras y los analicemos, ¿no? Recuerda que todo lo que tú quieres siempre va a estar del otro lado del miedo. Entonces, si por ejemplo a mí el hablar en público era algo que me aterraba y que de verdad me daba muchísimo miedo, pues la única manera de trascenderlo es justamente haciéndolo. Y ojo, también observarse y reconocer que con la persona que soy el día de hoy, no me alcanza pues para cumplir esas metas, para cumplir esos objetivos. ¿Por qué? Porque de ser así, yo ya los hubiera alcanzado. Y aquí te quiero poner este ejemplo, y no sé si tú has visto, o alguno de ustedes ha visto esta serie. Aquí voy a sacar mi lado otaku. A mí me encanta esta serie que se llama Naruto. Entonces, se lo explico muy rápidamente. Naruto es el personaje que tiene dentro de él sellado este zorro que es un demonio. Entonces, él aprende conoce la historia justamente de este personaje, de ese demonio que tiene él sellado. Lo conoce, lo entiende, lo observa, y a partir de esto, él crea ese lazo, esa amistad que a él le va a permitir pues caminar junto con él y de alguna manera también obtener ese poder interno. Entonces, el día que tú descubras y analices ese miedo que el día de hoy te está frenando, te está paralizando y te hagas consciente de ello, créeme que vas a dar un paso, porque entonces vas a saber por dónde empezar. El número 2 es capacítate para reducir y empoderarte a través de tus miedos. Y aquí es donde yo te decía, está el cómo tú te vas a apalancar de ese miedo para ir hacia tu meta. ¿Por qué? Porque ese miedo que el día de hoy yo tengo o que tú tienes va a hacer que te prepares, que estudies, que te desarrolles en varias áreas, que te rete y que te haga ser una mejor persona, ¿no? Entonces, aquí es donde tú empiezas a apalancarte de esos miedos. ¿Por qué? Porque tú vas a prepararte y, como te decía, era lo que va a hacer que te muevas y que busques el cómo sí. Ahora, el número 3 y el número 4, yo creo que están totalmente conectados. Porque, y ahora vas a ver el porqué, de hecho. El número 3, que dice, aléjate de gente tóxica y busca gente que te quiera, sea positiva y que te sume en la vida. A mí me encanta dar ejemplos y les voy a compartir algo que me pasó hace poco con una persona muy cercana, de hecho, en una plática pues muy normal, muy casual, en la cual esta persona muy cercana me dijo, es que a ti te ma el coaching, ¿no? Así como de, te encanta, ¿no? Y, y yo me quedé pensando y dije, pues sí, la verdad es que sí, porque aquí he descubierto la manera de cómo trabajar en mí, cómo hacer que las cosas vayan sucediendo, el cómo ponerme metas, el cómo cumplirlas también. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Rodéate de personas que reten tus límites, no de personas que te limiten tus retos, ¿no? Muchas veces estas personas que son cercanos a nosotros probablemente te lo van a decir pues para protegerte. Sin embargo, aquí es totalmente tu decisión y tú eliges si vas a buscar esa manera de cómo desarrollarte o vas a quedarte pues en el lugar en el que estás. Y ojo, no es malo, simplemente que eso tú lo decides y tú lo eliges, ¿sale? El número 4, ten un equipo acompañándote en esta travesía. Es decir, ten amigos, mentores o incluso un coach
en el cual te ayude y te acompañe en este camino, ¿no? Algo que yo he aprendido dentro de este equipo y que de hecho me encanta es justamente eso. Que con las personas que tú aquí, las personas con las que te rodeas aquí, siempre van a buscar aportarte algo a tu vida y entonces puedo decirte que hoy con la persona que yo trabajo, puedo decirle, mira, ¿sabes qué? La verdad me quiero hacer bolita, estoy muriéndome de miedo, pero ella me toma de la mano y tal cual me dice esto, pues lo vamos a hacer con miedo, ¿sale? Entonces, créeme que cuando tú vas acompañado de personas que te suman, no solamente no solamente esto de que te van a sumar, sino que además te van a desarrollar un nuevo miedo y también te van a apoyar a atravesarlo, claro que sí. El número 5, inténtalo, falla, aprende, intenta y gana. Y aquí me gustaría darles el ejemplo de la persona que ustedes ven en pantalla. Como saben, a mí, pues, me gusta mucho la natación, entonces, pues claro, les voy a poner el ejemplo de esta nadadora olímpica que es Katinka Hosu. Ella es, ella es nadadora de Hungría y se le conoce como la Dama de Hierro. ¿Por qué? Porque Katinka Hosu participó en 4 Juegos Olímpicos a partir de Atenas. Y realmente durante todo su proceso, pues, las personas por las que ella estaba rodeada, pues no la apoyaban de alguna manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, su papá le decía que la natación era un deporte totalmente aburrido, que no podía vivir de él y que mejor pues cambiara de deporte por el básquetbol. El entrenador que en ese momento ella tenía le decía que no era una buena nadadora, que su cuerpo no le ayudaba y que realmente pues no iba a llegar a las grandes ligas y que mejor se dedicara a otra cosa. Entonces, he ahí la importancia del por qué rodearte de personas que realmente, pues, te apoyen. Porque, por ejemplo, su abuelo le decía todo lo contrario, que fue la persona que la introdujo a este deporte. Él le decía que en algún momento ella se iba a convertir en una campeona olímpica. Y entonces, cuando Katinka participó en sus primeros 3 Juegos Olímpicos, ella pues quedaba... pues no entraba dentro de las primeras 10 competidoras, realmente quedaba muy, muy lejos. Y pues bueno, a pesar de que ella entrenaba y realmente se esforzaba, en ese momento como que la actitud que ella tenía no era la mejor por el entorno en el que estaba. Sin embargo, decidió ver la natación como un hobby, algo que realmente le gustara y cuando lo empezó a ver así, para los Juegos de Londres, preparándose para los Juegos de Londres, tuvo varios campeonatos mundiales. Y entonces, al llegar a las Olimpiadas de Londres, quedó en 4º lugar. No se llevó medalla. Y entonces, para este momento, ella tenía 23 años. Y lo que le lo que le aconsejó la Federación de Hungría fue que se retirara, ¿no? Que ella ya no lo iba a lograr y que era mejor que pues ella ya no lo intentara más. Y de hecho, sí lo pensó. Ella pensó a sus 23 años en retirarse, lo consideró. Sin embargo, había algo que realmente a ella la llamaba y lo volvió a intentar. Sin embargo, lo volvió a intentar desde esta experiencia que ella ya tenía y viendo que era, pues haciéndose consciente de que era en lo que tenía que mejorar. Y entonces, Katinka ya conocía sus límites, pero también sabía de lo que era capaz, de lo que podía hacer. ¿Por qué? Porque ella ya tenía campeonatos mundiales. Únicamente le faltaba esas medallas olímpicas. Y entonces, en el camino para Río, para los Juegos de Río, ella se sometió a todo un entrenamiento que para algunos sería como pues muy exagerado, pero así lo hizo. Fue muy disciplinada, siempre tuvo como esta visión y estuvo con toda la intención de lograrlo. Respetó sus horas de sueño, obviamente tuvo una adecuada alimentación y en este momento la persona que ya entrenaba con ella era
totalmente distinta. Y entonces se llegan los Juegos Olímpicos de Río. Y a sus 27 años, en ese momento ella tenía 27 años y con 0 victorias olímpicas. ¿Tú te imaginas el haber pasado 3 Juegos Olímpicos sin siquiera clasificar dentro de las primeras 10? ¿Con qué miedo ha de haber llegado ella? Pero ¿qué fue lo que sucedió aquí? Que ella en los Juegos de Río terminó con 3 medallas de oro, 1 medalla de plata y además rompió otros récords mundiales y récords olímpicos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dejar aquí? Que lo intentes, que no te importe el qué dirán, que te importe el qué dirás tú. Eso es lo que a mí me encantó de esta historia, que realmente siempre tuvo esa voluntad y esa decisión de llevar a cabo ese sueño y lo consiguió. El día de hoy puedo decirte que ella se dedica totalmente a esto y tiene su equipo de natación y vive de esto. Entonces, esto me lleva al paso número 6, que es el no dejes pasar un día sin practicar los 5 pasos anteriores. Es decir, esto es un ciclo y cada vez que a ti se te presente un nuevo miedo, un nuevo reto, lleva este ciclo a la práctica, porque recuerda que el miedo no va a desaparecer, todo lo contrario. El miedo siempre va a evolucionar a tu favor, siempre, siempre. Y bueno, antes de concluir, a mí me gustaría dejarte con este fragmento de la partida de Miguel Delibes. Dime, ¿por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse? Y cuando uno no sabe, se hunde, porque el miedo pesa. Yo aquí te dejo con esta pregunta, o más bien con esto. Aquí tú vas a decidir si tu miedo te va a hundir o tu miedo va a ser ese motivador que te va a llevar a lograr todas esas metas. Por mi parte es todo. Les agradezco que se hayan conectado y espero esta capacitación les haya aportado. Beta, excelente capacitación. Nos dejas con mucho por reflexionar. Con esta última pregunta, efectivamente, vamos a hacer que nuestro miedo nos hunda o nos saque a flote. Y creo que esa pregunta es vital para nuestra vida, para nuestro negocio, para todo, todo, todo lo que tenemos. Muchas gracias, Beta. Y socios invitados, no dejen de conectarse a las próximas capacitaciones.